Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Hay aquellos que decían, oye, pero ¿cómo puedes decir cosas que van a pasar dentro de tantos meses? La información está. Las líneas del tiempo están. En los planos ocultos a la realidad, a esta 3D en la cual aparentemente vivimos, hay otros planos, con otros seres, con otra información. ¿Verdad que para acceder al ordenador necesitas un password? Elemental, querido Watson. Y saludamos a nuestra más que elemental, yo creo que es una ecuación compleja de tanta sabiduría, Liles Hernández. Liles, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí muy contenta de estar de nuevo contigo y con todas las personas que nos estén escuchando. Mira que nada sucede porque sí, esto creo que ya a día de hoy todo el mundo lo tiene claro. La semana pasada hablábamos pues de casi de forma casual, y mira que no creo que hayan casualidades, pero a lo mejor era causal y no casual. Pero bueno, ahí estaba. Comenté una anécdota de que un día haciendo radio, estaba haciendo una entrevista vía teléfono a una persona autora de un libro y me dice un amigo que pertenece a cuerpos de seguridad muy importante, gran profesional, dice, oye, Ferran, que estamos escuchando el programa. Hombre, pues gracias. Me hice un selfie y le envié la foto por WhatsApp, pim pam, esto que aparte es tan rápido e inmediato, y me dice, oye, ¿quién está contigo? Y digo, ¿cómo que quién está conmigo? Pues estoy solo en el estudio, la entrevista es vía teléfono. Dice, no, que hay alguien. Me envía la foto, remarcando con un círculo. Digo, ay, pues sí que parece una forma. Dice, espera que te la hago en blanco y negro y verás que hay una cara. Caray, sí había una cara. Menuda cara. Y puedo certificar, doy mi palabra, como hacían los nobles escoceses, doy mi palabra de que estaba solo en el estudio. Y Liles me dijo, Ferran, es que había una elemental contigo. Cuéntanos. Bueno, es que cuando me mandaste la foto y claro, estábamos hablando, imagínate, de la Atlántida y de los seres pues que habitan en otras dimensiones, ¿no? Y que hablábamos de que todo estaba aquí en este momento. Vale, es la memoria, digamos, es una memoria holográfica que se mantiene en el tiempo, aunque nosotros no la veamos. Y entonces, cuando me mandaste la foto, claro, yo solo ver la foto dije, wow, pero si es un elemental. Y claro, yo te dije, esto es un elemental. Y tú te quedaste como diciendo, ¿cómo que un elemental, no? Y un elemental es que esa imagen es, vamos, es un duende, es un gnomo. Es un gnomo, además tiene las orejitas alargadas, la nariz súper pronunciada, los ojos también. Entonces, como tú eres una persona que está súper conectada con la tierra y con la naturaleza, me pareció de lo más normal que te acompañase. Pues sí, la verdad es que, bueno, y hay otra anécdota. Un día estábamos haciendo aquí un debate con 5 colaboradores y les hice una foto de recuerdo en el estudio y también capté. Es que este Samsung que tengo es baratito, pero es una joya. Capta un ancho de banda que, por ejemplo, en los iPhones está capado. Y esto podéis hacer el experimento. Liles, tú también puedes hacerlo. Es muy interesante. Cogéis el mando de la tele, lo explico. Vais a buscar un mando de la tele y lo enfocáis, vais al móvil y vais a poner como si quisierais hacer una fotografía o filmar, simplemente. Ponéis el mando delante y, por ejemplo, pues cambiáis de canal o subís y bajáis el volumen. Veréis de aquella bolita que hay en la punta del mando, que no se ve nada con los ojos humanos, que sale como unos destellos de luz. Y claro, este Samsung capta un ancho de banda que el ojo se le escapa de ver. ¿Cuántas cosas hemos captado? Una, qué lástima que no pueda hacer un programa, que no pueda, pues, Liles, enseñar las fotografías más allá de a pequeño comité de una aparición mariana tan bonita, tan espectacular, de la cual pues cedí los derechos a, bueno, pues a unos coleccionistas de imágenes de apariciones marianas. Y claro, se mueven entre nosotros otros planos. Y sobre los elementales, que es un tema que estoy convencido que desconocen las personas, háblanos.
descúbrenos este otro mundo que se mueve entre nosotros. Casi que te pregunto, los elementales, y a tenor de la fotografía que viste, estos dedos largos, estos ojos, esta cara como de curiosidad, de no agresividad, no se ve una tez con aspecto malévolo, todo lo contrario. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? ¿Cómo interactúan con nosotros? Bueno, bueno, los elementales forman parte, digamos, de la naturaleza y dependiendo, pues, de cada, pues, hay tanto, están las ninfas, están las sílfides, están los duendes, las hadas, y son todos esos elementos o personajes que hemos conocido a través de cuentos, pero también a través de historias populares. Hay muchas historias antiguas en las que se hablan de estos seres. Y claro, yo me baso desde la parte de que para mí todo, absolutamente todo tiene conciencia, porque ya desde cualquier ser, cualquier forma, tiene una energía vital y esa energía vital tiene su propia conciencia, tiene su movimiento, su alma, su vida, ¿vale? Porque todo al final lo forma lo mismo, podríamos decir, pues esa partícula elemental, ¿no? O esos átomos. Entonces, estos seres pues no los ve todo el mundo. Dicen que los niños y los animales sí que los ven, claro. Ellos se cuidan de las diferentes partes de la naturaleza. A veces la gente es muy incrédula, pero la ciencia al final acaba llegando a conclusiones similares. Para, por ejemplo, el cuerpo humano formar un órgano, hay una serie de células que simplemente están organizadas para que eso ocurra. En el mundo funciona de la misma manera. Para mí, por ejemplo, imagínate que en la Tierra, las partículas de la Tierra, las partículas y la vida de la Tierra, genera unos seres que lo que hacen es cuidarla, abonarla, estar en ella, vivir en ella. Y que es que el humano se piensa que es el único que está aquí, y no es verdad, es que somos muchos los que estamos aquí en este momento. Cuando hablamos de elementales, y decías que los niños, los animales, los ven. Los que tenemos mascotas, más de una vez nos ha dejado perplejo nuestra mascota ver que se queda quieta, atónita, en modo observador y moviendo la cabeza ante algo que parece que se está moviendo delante de ella y que tú no percibes con el ojo humano. O por ejemplo, Liles, ¿qué opinas cuando hay estos amiguitos, estas amiguitas invisibles, cuando eres chiquitín, cuando eres chiquitina, que juegas con ellos, que hablas, que interactúan y que en determinadas ocasiones hay padres que se han dado un buen susto de ver cómo se había organizado la juguetería en lugares de la habitación que era prácticamente inaccesible para el niño o la niña o otros eventos? Bueno, los elementales tienen fama de ser muy juguetones. Son seres son como niños, ¿sabes? Para mí son como niños. Son unos seres que tienen muchas ganas de divertirse, de jugar, pero también son conscientes de sus funciones y de sus responsabilidades. Pero son seres divertidos, juguetones y que conectan mucho, por supuesto, con los niños, porque ya que los niños tienen la capacidad de verlos, hay personas adultas que también los ven. Es como ellos están en un plano, digamos, como más en un plano más sutil, ¿sabes? Entonces es una energía más etérica, más sutil, que no todo el mundo capta, pero igual que hay personas que captan a los espíritus, ¿vale? Los elementales, digamos que muchas veces se habla de ellos como los espíritus del agua, los espíritus de las flores, los espíritus de los árboles, e incluso tenemos a Gaia, ¿no? Como la madre tierra y como algo personalizado en una forma de mujer. Pero en las culturas antiguas es muy normal creer en ellos y también que se les cuida porque saben de la importancia que tienen. Entonces, en Sudamérica, por ejemplo, los elementales están súper... No es algo extraño,
y en África tampoco. Y están están muy, muy conectados con también el respeto que tú tienes que tenerle a la naturaleza. Es como si, por ejemplo, tú vas y arrancas una flor de un árbol y tú tendrías que pedirle permiso a ese árbol y a los elementales que habitan en él para coger esa flor. Pero las personas como que el humano siempre se cree único y por encima de todo, y eso hace que se pierdan muchas cosas muy, muy interesantes. ¿Me recuerdas a la película Avatar? Cuando hay un ataque de una especie de lobos en el bosque con los protagonistas, y después de ser heridos, ella les pide perdón, ¿no? Por lo que ha sucedido. Esto es una práctica que se ha perdido. Esto los indígenas norteamericanos, de los que tengo más información, cuando mataban un animal, cuando cortaban un árbol por necesidad, les pedían perdón, les hacían hasta como un ritual de respeto. Sí, bueno, es que es un agradecimiento, porque nosotros realmente lo que necesitamos es alimento y cobijo, ¿verdad? Son las dos cosas que necesitamos para estar realmente. Antiguamente las tribus era así, es alimento y cobijo. Los animales nos abastecían a las personas de las pieles para resguardarse del frío, de la lana, y entonces era muy normal agradecer y dar las gracias. Es que incluso nosotros, la religión cristiana lo llevó a la mesa, ¿no? De cada vez antes de comer, como dar las gracias a los alimentos. Pero hoy por hoy no, el consumismo está tan integrado en las personas que no sienten la necesidad de agradecer, pues yo qué sé, esa patata, ¿no?, que tienes en las manos y que estás cortando para freír. De hecho, hay otra costumbre que se ha perdido, pero yo la recuerdo de chiquitín, que se bendecía la comida. Recuerdo que había como... Y iba variando un poco, ¿no? La bendición de aquellos alimentos que tú ingerías, que después con el tiempo descubres que a través del poder de la oración, este efecto Isaías, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, claro, tú estás proyectando en aquellos alimentos, aquella pieza de fruta, aquella, pues no sé, aquella ensalada, el alimento en general, le estás proyectando una energía que después es mucho más beneficioso a efectos digestivos, a efectos terapéuticos, porque hay el poder de la intención, ¿no? Ahí mezclado. Y rezar una pequeña oración bendiciendo lo que vas a comer, y más en estos días, pues que quizás tendríamos que recuperar, pero ya por imperativo legal. Mira, yo hago una cosa a veces cuando estoy cocinando, cuando estoy empiezo a ir hacia atrás, ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo esa patata, voy hacia atrás y voy a la semilla, a quien la sembró, a la tierra, al agua, a todo lo que ha hecho que esa patata esté en este momento en mis manos y que me la vaya a comer. Y hago una red de agradecimiento, porque me parece increíble, ¿no?, que no seamos conscientes de todo lo que se tiene que dar para que esa patata esté en nuestra mesa. Parece como que solamente tenemos que pagar por ella, pero realmente hay detrás unas personas y y la naturaleza, por supuesto, que está haciendo todo lo posible para que esté en nuestra mesa. Luego, lo de la oración, lo del agradecimiento, siempre digo que el mejor mantra es el de agradecer. Las personas se quejan mucho y agradecen poco. Entonces, si tú cambias tu discurso y empiezas a agradecer todo lo que tienes, en vez de quejarte por lo que tienes o por lo que no tienes, la vida te va a dar un vuelco súper bonito, te van a cambiar muchísimas cosas. Y es muy potente, porque la palabra, tanto como el pensamiento, tienen una energía, que es la energía igual, fíjate, es una energía también sutil, es una energía que no vemos,
pero que tiene muchísima más fuerza que la energía física y que prevalece. Un poco lo que hablábamos el otro día con lo de la Atlántida, es que hay una energía que prevalece al tiempo como nosotros comprendemos lo que es tiempo y espacio y que se mantiene aquí, se mantiene y está pues tantísimo tiempo como tenga que estar, pero mucho más de lo que nos imaginamos. Entonces, cuando tú estás, mira, por ejemplo, no sé si hablamos de las partículas del agua, ¿no? Como, o de las plantas, como al hablar a las plantas o ponerles música hacen que las plantas crezcan y florezcan de una manera. Y como cuando tú hablas y les utilizas unas palabras al agua, las partículas del agua se modifican y pasan de ser unas partículas a lo mejor súper feas y contaminadas a unas partículas con unas formas preciosas, que esto lo tenemos el Masaru Emoto, ¿no? Que él lo hizo las pruebas y las fotos son súper bonitas. Entonces decimos, si lo que tú dices, incluso lo que dices o lo que piensas puede afectar a algo externo a ti, imagínate cómo te afectará a ti mismo. Mira, cuando hablas de Masaru Emoto, la verdad es que me emociono. Coincidí con él hace muchos años. De hecho, Liles, hace 6 años que Masaru Emoto, esta gran persona, este gran científico, del cual aún tenía un gran trabajo por delante, por hacer, pero ya nos dio pautas importantes, y tú lo has dicho muy bien de forma resumida, que el agua es inteligente y según lo que le dices, y él que lo hacía en sus procesos de congelación, cristaliza de una manera u otra. Y recuerdo, pues bueno, el experimento clásico que hacía, ¿no? Cogía agua del mismo grifo, la ponía en 2 vasos. Un vaso era sometido a insultos, menosprecios, miradas aversivas, pensamientos malintencionados, y en cambio el otro vaso de agua pues era sometido a palabras bellas, a música, sobre todo con afinaciones de La 432 hercios, piropos bonitos, qué bella eres, cómo me gustas, cuando te beba me vas a sentar tan bien en mi cuerpo, etcétera, etcétera. Y después cuando la sometía a nivel microscópico a congelación, la que le había dicho palabras bonitas, resumiendo, pues cristalizaba, como bien dices, en formas perfectas, parecían copos de nieve perfectos, y la otra agua del mismo grifo, sometida a insultos, etcétera, etcétera, música asonante, estridente, congelaba de forma amorfa. Y esto hay un colegio que no hace muchos años hicieron un experimento. Le dijeron a los alumnos, ojo con lo que decís a vuestros compañeros. Hicieron un experimento, pusieron 2 plantas y a una les dijeron, decirles palabras bonitas. Y a la otra planta, igual, casi idéntica, a insultos y tal. Oye, la que recibía palabras bonitas, qué bonito crecía, esplendorosa, y la otra crecía mermada, como triste, las hojas caídas. Y claro, aquí hay una cosa, si el cuerpo humano es un 80% de agua aproximadamente, 70-80%, si el cerebro está compuesto por un 90% de agua, Liles, el agua tiene memoria, somos emisores y receptores de lo que ocurre a nuestro alrededor. Sí, claro, por supuesto. Y las plantas también son agua, en su mayoría. Pero mira, es que mientras estabas hablando me venía una frase de la belleza surge del amor, ¿sabes? La belleza surge del amor. ¿Qué significa? Que es que eso no tiene que ser tan solo con el agua, las partículas del agua o las plantas. Es que tú a una persona la maltratas y la insultas y la tratas sin cero amor, con cero amor o con cero cariño, y esa persona no va a nacer o no va a crecer, perdón, desde la misma alegría y la misma espontaneidad y la misma belleza, que ya no es una belleza física de guapo o feo, sino la belleza del alma que puede tener alguien que ha sido tratado con cariño, con amor, con respeto, con confianza. Que nosotros tanto las personas culpan mucho al exterior de las cosas que nos ocurren,
pero nosotros somos todo el rato nuestros propios jueces. Por lo tanto, no hay peor daño que el que una persona se hace a sí misma desde el propio juicio que tiene hacia sí misma, ¿no? Desde los propios pensamientos que están en una constante machaqueo absoluto de patrones emocionales negativos. Entonces, imagina que tú estás en la naturaleza y estás disfrutando de ella y la estás amando, estás haciendo que ella reaccione a ti desde el amor, desde la misma energía que tú estás proyectando hacia ella. Sin lugar a dudas. Y por ejemplo, si volvemos a los elementales, ¿hasta qué punto pueden interactuar con nosotros? Sabemos que con los niños, con las niñas de chiquitines, este amigo invisible con el que juegan, con el que hablan, con el que ríen, sonríen, se lo pasan genial, pero ¿y de adultos cuando ya no los vemos, que se nos priva de esta posibilidad de verlos y de sentirlos? ¿Cómo, si es que alguien de los que nos está escuchando quiere acceder a ese contacto con estos seres interdimensionales, pero que están aquí, en definitiva, en otra masa, en otra materia, ¿cómo pueden acceder a ellos? ¿Cómo pueden interactuar? Bueno, por ejemplo, en Sudamérica el yagé o la ayahuasca son medicinas maravillosas que utilizan, ¿no?, para conectar con ellos muchas veces. Pero si dejamos las plantas maestras de forma natural, que no vengan aquí con aditivos, aunque sean naturales, ¿eh? Pero que lo puedas provocar tú. Bueno, lo podrías provocar a través de las meditaciones y de la conexión con esa parte dimensional. Yo conozco una persona conozco varias personas que ellos pueden ver los espíritus, ¿no?, de las personas que fallecen y pueden seguir viéndolos. El espíritu está en un plano sutil, ¿no? Y en ese mismo plano habitan estos seres también, habita todo. Entonces hay personas que los ven como si estuviesen, igual que la persona que ve a los espíritus, pues ellos ven a estos seres, y los ven perfectamente, vamos, como si estuviesen aquí con ellos y ven, pero que están en su propia energía, ¿no? En su propio juego, en su propia diversión, y eso me parece súper bonito. Bueno, yo creo que es una conexión. Hay personas que tienen ese canal abierto y tienen esa capacidad de conectar con este primer nivel, porque lo que es la energía sutil, la energía etérea, es lo que va después del cuerpo físico y es a donde pueden llegar personas sin haber tenido que hacer ningún tipo de trabajo o de camino a nivel espiritual, sino que tienen esa capacidad de verlo. Pero bueno, como digo yo, es un mundo dentro de este mundo y todas las personas que puedan verlo y los que no, pues yo siempre animo a meditar y conectar te va a llevar a sitios y te va a llegar a conectar y a conocer cosas que hasta ahora para cualquier persona normal que esté en la mente le puede parecer imposible. ¿Crees que hay diversas especies o razas de elementales? Porque me viene a la cabeza que en los países nórdicos hay una creencia y una absoluta convicción de que existen, ¿no?, los gnomos. Pero también hay otros como las ondinas. Las ondinas, estos seres pues podríamos decir, atractivos, basados en el elemento agua, porque estamos hablando de los cuatro elementos cuando hablamos de los elementales. Elementales. Y yo no sé si alguien de los que nos está escuchando y un día se anima a explicarnos si ha visto alguna presencia de algún tipo de elemental, pues sería bonito que nos lo contara, pero están aquí, ¿no? ¿Crees tú que a través de la meditación o algún tipo de invocación o de petición, más que invocación, una petición de estas que surgen desde el alma, no desde la mente ni desde la emoción, sino desde el alma, puedes establecer un contacto? Sí, bueno, hay muchos rituales, más que peticiones, hay muchos rituales que están
precisamente orientados a conectar con estos espíritus, dependiendo del espíritu del agua, el espíritu del aire, el espíritu de la tierra, y que están creados ya desde la antigüedad, no te creas que esto es nuevo, están ya creados para que vengan, para que estén y para que ayuden a según qué limpiezas. Yo la verdad es que claro, esto siempre que hablamos, por eso para mí es importante, siempre es desde lo que nosotros conocemos o desde nuestra experiencia, que esto que hablamos no significa que tenga que ser una verdad absoluta, ni mucho menos, para nada, ¿no? Vamos que nada, pues las cosas que vamos descubriendo a través de nuestra propia experiencia y nuestro propio camino. Pero para mí, hace años, en una de mis meditaciones, estaba en lugares donde eran espacios, como si fueran planos dimensionales donde habitaban los diferentes seres, ¿no? Vamos a decir, diferentes conciencias de las cosas. Piensa que todo tiene una conciencia, todo, absolutamente todo. Entonces, hay unas jerarquías creadas, igual que en el humano, están creadas en esas conciencias, y que funcionan igual que funcionan, por ejemplo, en el apartado ya de cuando falleces, en la parte de los espíritus, de las personas que ya no están en esta dimensión física, que están en la dimensión etérea. Hay una estructura jerárquica organizada también, porque esas personas tienen que conseguir llegar a una conciencia o a un despertar. Y existe de verdad, vamos, por lo menos eso me lo han asegurado y me lo han explicado personas que están en que llegan a ese plano. Entonces, nosotros realmente podemos conectar con todas esas conciencias si entramos en nuestra propia conciencia. ¿Por qué? Porque es todo uno, pero si tú estás en tu modo ego-mente, no vas a conectar realmente con esos elementales. ¿Sabes lo que te quiero decir, verdad? Perfectamente. Quizás es que estamos desensibilizados. Quizás en las últimas décadas hemos visto tantas cosas, hemos vivido tantas cosas, nos hemos alejado de la naturaleza, de las plantas, del respeto a los animales, porque, bueno, por la razón que sea, que todo el mundo lo sabe, nos hemos desensibilizado. Y cuántas veces, y esto en grandes ciudades, en los pueblos no pasa, pero en grandes ciudades una persona cae desmayada al suelo, pasan por el lado como si vieran un tiesto roto en la calle. Aquí falla algo. Sí, es muy triste, la verdad. Hay muchas personas que estábamos luchando por la conciencia y el respeto hacia la naturaleza, pero hemos entrado en una organización, ¿no?, a nivel mundial, de residuos y de pensar que fíjate, el hombre se piensa que está por encima de la naturaleza, piensa que todo lo que puede conseguir, que todo lo que la naturaleza da, que ese es el objetivo al que va estas corporaciones, pueda ser totalmente sintético, pueda crearlo el hombre, para no depender de los recursos naturales de la tierra, y que estos recursos por supuesto son finitos, y lo que hacen es intentar clonarlos de una manera química, pero no son conscientes de que eso lleva a una destrucción de un sistema en el que nosotros formamos parte de él y nos mantenemos gracias a él. Entonces, todo lo que genera a nivel genético en nuestro ADN y en esta parte física, el no poder disfrutar del producto de la naturaleza porque están creando, porque se supone que somos tantísimos humanos que necesitamos mucho más que lo que la tierra puede dar, que no es real, porque claro, lo que interesa es globalizar y centralizar todo el consumo en 4 corporaciones a nivel mundial, que son las que se enriquecen y las que
explotan esos recursos naturales, y nosotros estamos aquí entrando en un el otro día leía, fíjate, que incluso incitan, que eso ya lo sabemos, que el neuromarketing y todas estas corrientes van a incitar el deseo de consumo de las personas, y que lo que trabajas es para gastártelo completamente y volver a alimentar a las corporaciones, que son las que siempre están ganando. O sea, estás constantemente en una rueda y en un caos. Para poder ser conscientes de lo que nos rodea y tomar conciencia, no solamente es amar a la naturaleza, es que me tengo que amar a mí como ser humano y tomar conciencia de que la naturaleza es mi madre, de que los alimentos y todo lo que nos rodea y que todo lo que genera el oxígeno que respiramos es vital para nosotros, y empezar a luchar contra el propio ego que se va al consumo y a la necesidad, que bueno, esto siempre se habla, necesidad de encontrar la felicidad en algo externo en vez de estar en la paz y en la conexión con uno mismo, que sería maravilloso, imagínate, en la naturaleza, sin necesidad de nada externo que te genere esa felicidad, porque ya está en ti. Y después hay otro elemento. Se están generando egregores de forma, pero a gran escala. Y parece ser que no son contrarrestados. La gente los acepta y esto retroalimenta esta energía. Y creo que estamos en una era, quizás, que tenemos los peores políticos de la historia, es mi opinión. Solo hace falta ver que para justificarse su sueldo solo critican al adversario, no aportan, en general, no todo el mundo, que conozco algunos que son impecables, gente dispuesta a trabajar por y para el pueblo y la sociedad y la economía, etcétera, etcétera. Pero otros que solo argumentan descrédito al adversario político para justificarse el sueldo. Y esto genera egregores, genera división, retroalimenta a estos arcontes que es lo que quieren. ¿Qué podríamos hacer ante esta situación que estamos viendo, que aparte se está combinando tensión, los peores gestores políticos de la historia, y además, de la historia reciente, vaya, y además estamos en una situación de miedo permanente, Liles? Sí, es muy triste. Ya piensa que el miedo es la oscuridad y el amor es la luz, y todas estas personas que, fíjate, es que a mí, yo no veo la televisión, y las pocas veces que he estado encendida y he visto algún tipo de debate, sobre todo en estos momentos que hemos pasado, es que es vergonzoso. Es una falta de humanidad, es una falta de respeto, es algo que no tiene, para mí es totalmente inaceptable que salgan personas a reprocharse, a insultarse, a generar un conflicto constante entre ellos, que eso por supuesto se amplía a la población, que también se divide por política. Por supuesto, la política, todo lo que es la competición, todo lo que es el discutir, todo eso es ego, es que no es necesario. Nadie luchan por tener razón y no tiene razón nadie, es que ninguno de ellos tiene razón, no porque digan una cosa o digan otra, sino porque nada que venga del ego tiene una razón de ser, porque al fin y al cabo, si nosotros nos preocupásemos o ellos se preocupasen por el bienestar de las personas, el mundo funcionaría de una manera totalmente diferente. Pero aquí la única preocupación es un yo-ego, en la que cada uno solamente se preocupa de sí mismo, de lo que tiene o de lo que puede conseguir, y deja totalmente alejado la parte humana. Es para mí, que nos representen este tipo de personas, me parece vergonzoso. Lo que pasa es que la sociedad está dividida y necesita estar dividida para, sobre todo, estos seres como que representan esas entidades
que representan o que manipulan a las personas, pero que las manipulan de una manera impresionante y exagerada, y nadie se da cuenta de que está siendo manipulada porque se cree que está defendiendo una idea. Y la verdad es que aquí no hay que defender nada, porque lo único que tienes que hacer es buscar tu felicidad y estar bien contigo mismo, estar bien con tu familia y no luchar por cosas que las que tú ni entras ni sales, y encima que te representen y que votes para que te representen personas que no piensan para nada en tu bienestar, que solo piensan en el suyo. Yo creo que creo que todo lo que está ocurriendo está facilitando que caigan vendas, que caiga ceguera sobre un sistema que está totalmente obsoleto y que o lo paramos o nos va a comer completamente a nosotros. Bueno, de hecho ya la palabra crisis, ¿no?, de antiguo ya significa oportunidad, ¿eh? Se esperaba un cambio y parece ser que hay como, no quiero decir la palabra lucha, pero hay como una rivalidad, ¿no?, entre ese ego bien programado en la mente de muchas personas, que se nutre de las mentiras, es su fuente de alimentación perfecta, y después hay las personas que están por el cambio, ¿no? Pero no el cambio revolucionario, sino re-evolucionario. Y claro, si la especie humana está en conflicto permanente, esto significa debilidad. Y desde los otros planos, unos se nutren y les va de fábula, y los otros están que si actúan, que si no actúan. Y quizás desde aquellos otros planos, cuando ves que hay gente inocente, buenas personas, gente que es maltratada injustamente, gente que se aprovecha de su cargo político sin tener experiencia alguna en el cargo que desarrolla, etcétera, etcétera, si están sufriendo, si dejan que haya el libre albedrío o intervienen. Esto está ahí, ¿eh? Está a punto de haber una catarsis espectacular. No sé quién ganará, pero sé que llegará. Liles, sé que llegará. Sí, bueno, es que tiene que llegar. La función de muchos de nosotros o de muchas personas es precisamente ayudar a que ese nivel de conciencia se eleve a nivel mundial, ¿no? A nivel en todas, fíjate, no solamente a nivel mundial, sino en todas en todos los cuerpos, tanto físicos como sutiles, como de todas las dimensiones, todo lo que esté como energía, que estemos en una conciliación, en un amor. Pero mira, nosotros todo es un patrón de repetición. Yo siempre digo que todo es un copiar y un copy paste, ¿no? Un copia y pega, y que todo se repite de manera fractal. Lo que estamos viendo cuando encendemos la televisión con programas de discusiones, de críticas, de buscar el escándalo, de buscar la falta de respeto, la falta de intimidad. Lo que vemos en el gobierno, en la política, es exactamente igual. Lo que vemos en la calle es exactamente igual. Para que algo cambie, no tiene que cambiar desde arriba, ¿vale? No tiene que cambiar desde lo que está mandando muchas veces, sino que tiene que cambiar desde abajo. El conflicto y la resolución de conflictos que vemos a gran escala es el conflicto que tenemos internamente cada uno de nosotros. Si cada persona se responsabilizara de ese conflicto interno, si cada persona por sí sola, con ella misma, actuara e interactuara y hiciera un proceso de introspección y de coherencia y tuviese la capacidad de conocerse, de cómo funciona la mente, cómo funciona el pensamiento, cómo funcionan las emociones, qué es el ego, qué es el alma, qué es cuál es mi propósito de vida. Pero eso no existe. Las personas entran de golpe, como yo digo, es que naces y ya entras en una inercia de acción, de causa y efecto, en la que estás en una acción-reacción constante, que no te da tiempo a pararte y decir, oh, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?
¿sabes? Soy esta persona que está actuando desde esta inercia destructiva hacia mí mismo y hacia mi entorno, o soy algo más y tengo que descubrir esa esencia que hay en mí, ¿no? Porque fíjate, hablamos de los elementales, pero en cada uno de nosotros hay elementales. Nosotros formamos parte del todos. Dentro de cada conciencia están todas las conciencias. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad. De verdad, para mí esto es muy importante, que las personas comprendan que no podemos quejarnos ni actuar hacia el exterior, porque eso no nos va a servir para nada, simplemente para agotarnos, decepcionarnos, enfadarnos y entristecernos y empatizar con causas que no son nuestras. Aquí la responsabilidad es: si yo estoy bien, si yo consigo conectar con mi conciencia, si yo consigo conectar con mi paz, voy a hacer que todo lo que esté a mi alrededor también lo sea. Ese pensamiento, ese egregor, que al final es un pensamiento que entra dentro de una mente colectiva, y que esa mente colectiva está ganando o está no ganando, porque yo creo que realmente la luz al final tiene muchísima más fuerza, pero que está ahí. Esa mente colectiva es colectiva porque cada uno de nosotros formamos parte de ese colectivo, no es un colectivo externo a nosotros. Así que estate por modificar en ti, entrar tú y conectar contigo, con tu pureza, con tu corazón, con tu amor, con tu respeto hacia todo, y a partir de ahí podrás generar un cambio en esta, conciencia colectiva que está totalmente fragmentada. Nos quedan 5 minutos de entrevista. Liles, ¿cómo se acelera el tiempo? Voy a poner un fragmento de una película que para mí es casi ya como una biblia de análisis. Las hermanas Wachowski dijeron lo que había y cada vez más tenemos muchos, miles y miles de personas convencidos de que así es. Pongo un fragmento de la película Matrix y vamos a ver qué pasa con esto. Quisiera compartir una revelación que he tenido desde que estoy aquí. Esta me sobrevino cuando intenté clasificar su especie. Verá, me di cuenta de que en realidad no son mamíferos. Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea, pero los humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican. Y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? Un virus. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta, son una plaga. Y nosotros somos la única cura. De ser cierto, Liles, de que existe este poder a la sombra, más allá de las emociones, de los pensamientos, quizás este fragmento nos da que pensar, porque si quieres apagar a la humanidad, apágale los sentidos. Curiosamente, en estos tiempos, la gente está perdiendo muy rápido la capacidad de visión, vista. Cada vez más hay personas con acúfenos o tinnitus, oído. El innombrable está quitando el gusto a lo que se come. El gusto. La gente que ya no acaricia, ya no tocas, porque claro, tal como está la situación, las microgotas, los aerosoles, bla, 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 bla. El tacto. Y también este innombrable está afectando al olfato. Liles, que aquí hay un plan muy bien diseñado de apagar a la humanidad, porque ¿por qué no es al revés? ¿Por qué no se nos potencia la vista, o el oído, o el gusto, o el tacto, o el olfato? Siempre a restar, jamás a sumar o multiplicar. ¿Qué pasa aquí? En 3 minutos. Bueno, pero es normal. El humano se identifica con el cuerpo físico y se conecta mucho con todos sus sentidos, son vitales para su conexión con la naturaleza y con la vida. Pero los animales, sus instintos primarios los tienen súper desarrollados
y solamente se centran en su propia en buscar su propio alimento, en estar ellos en su hábitat y en vigilar que no les pase nada. Es una ley de supervivencia vital. Pero de verdad que nosotros podemos modificar desde nuestra atención hacia nosotros mismos, desde nuestra conexión con nuestra esencia, desde nuestra conexión desde la parte espiritual con los cuerpos sutiles, podemos modificar hasta nuestro propio cuerpo físico, podemos quitarnos enfermedades, podemos hacer muchas cosas que nos ayuden a que esto no sea una expansión. Liles, que hay muchas personas que ya tienen ganas de hacer este curso taller contigo y mi colaboración, y que, mira, te voy a dar una buena noticia, porque lo que decimos es, desde nuestro punto de vista, la realidad, no quiere decir que sea la verdad, por eso siempre digo que cada uno saque sus propias conclusiones, pero hay científicos del Instituto Salk de Estados Unidos que ha descubierto algo muy interesante que va relacionado con todo lo que estábamos hablando hoy, y es que hay patrones de ondas neuronales en el cerebro despierto que mejora la capacidad visual y hacen posible la detección de objetos que de otra manera pues estaríamos hablando de que pasan desapercibidos. Por tanto, esto que decías, ¿no?, de que si meditamos, si nos acercamos más al mundo espiritual, quizás con esa tranquilidad, con ese amor, con esa pausa, con esa paz, estas ondas cerebrales viajeras nos permiten ver más allá de lo evidente. Ahí lo dejo. Liles. Así es. Así es, de rotunda. Elemental, querida Liles. Sí, todo esto, nosotros tenemos mucho más poder del que creemos. Mientras estemos sometidos, el poder está cancelado y anulado, pero mientras conectemos con nuestra esencia, con lo que somos realmente, el poder se multiplica. No tenemos que dudarlo de ninguna de las maneras. Liles Hernández, recuerda el teléfono de contacto para las personas que quieran. Quedan, nada, creo que 2 plazas o así para el curso taller. Sí, puedes conectar conmigo desde mi página web de www.lileshernandez.org o al +34 España 620 27 49 21. Liles Hernández, como siempre, un placer, un honor, y cuánto aprendemos y cuánto hay que compartir de conocimiento, que ahora ya no hay fronteras en el conocimiento. Querer es poder. Así es. Un beso, un abrazo para todas las personas que están aquí escuchándonos los jueves y que luego también nos escuchan por YouTube. Un súper abrazo y mucha luz y mucho amor, porque tenemos una fuerza infinita para conseguir todo lo que deseemos. Y tanto que sí. Y amigos y amigas, recordad que una sola velita, por pequeñita que sea, puede encender decenas o centenas de velas. Ahí lo dejo, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Gràcies per estar. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.